Hola, hoy con mi grupo les vamos a presentar sobre la adaptación y mecanismos de supervivencia bacteriana frente a los antibióticos. Los objetivos de nuestro trabajo son describir el término de resistencia antibiótica, describir y comprender el mecanismo por el cual las bacterias adquieren estas resistencias y conocer la implicancia clínica de la adquisición de resistencia por parte de estas bacterias. Antes de seguir, para poder entender la resistencia bacteriana a los antibióticos es necesario definir o retomar algunos conceptos importantes como ¿qué son las bacterias? Las bacterias son seres vivos extremadamente pequeños, altamente adaptables y diversos, y es dicha diversidad que permite que existan bacterias beneficiosas para nuestra salud y otras patógenas o perjudiciales para el ser humano. Las infecciones por bacterias patógenas varían en gravedad, desde leves hasta potencialmente mortales si es que no se recibe el tratamiento adecuado. Ahora, los antibióticos corresponden a sustancias químicas que, ya sea de origen natural o sintético, tienen la finalidad de inhibir el crecimiento y o destruir a la bacteria patógena. Estos difieren en sus propiedades físico-químicas, farmacológicas, mecanismos de acción y espectro antimicrobiano. Remontándonos un poco en la historia, en el comienzo de los antibióticos, la penicilina fue el primer antibiótico usado en la medicina. De hecho, su descubrimiento en 1928 fue atribuido a Alexander Fleming y desde aquella época se emplean en múltiples tratamientos médicos. Pero ahora, desde hace algunos años, una amenaza creciente disminuye la eficacia de los fármacos, la tan conocida resistencia a los antibióticos, que se define como la capacidad que tienen las bacterias a sobrevivir de una u otra forma frente a estos antibióticos. Esto quiere decir que antes una dosis que era letal para una bacteria ya no consigue eliminarla y en muchos casos tampoco impedir su desarrollo. ¿Cuál es el problema entonces? Esa respuesta la iremos viendo a lo largo de la presentación. La resistencia bacteriana tiene múltiples causas. Una de las más importantes es el uso excesivo e inadecuado de antibióticos, comúnmente de amplio espectro, que matan a un grupo amplio de bacterias sin distinción. Es decir, puede destruir bacterias que son tanto nocivas como de las que no lo son. Esto produce una alteración de nuestra microbiota que está compuesta por bacterias, que en parte se hace más resistente a las concentraciones antibióticas, y esto produce que se genere tanto una alteración en la producción de proteínas como en la digestión. Esta resistencia antibiótica ha ido incrementando con el paso del tiempo, viéndose en la necesidad de crear más fármacos que logren ser eficaces contra esta enfermedad. Estos fármacos pueden clasificarse según, número 1, su rango de acción, que van desde un amplio espectro, o dicho de otra forma, su acción abarca un número amplio de bacterias, o antibióticos de espectro limitado, que limitan su acción a un número reducido de bacterias. Número 2, el efecto sobre las bacterias. Uno de estos efectos es el bacteriostático, que son los que inhiben la multiplicación bacteriana, y luego están los bactericidas, que son los que eliminan directamente a la bacteria. Y número 3, antibióticos con acción sobre la estructura bacteriana, es decir, antibióticos que pueden tanto inhibir la síntesis de la pared celular o fármacos que afectan la permeabilidad de la membrana, fármacos que inhiben la síntesis proteica y por último antibióticos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que las bacterias irán desarrollando mecanismos de defensa contra la inhibición de su crecimiento y o destrucción por los antibióticos, ya sea por desarrollar distintos mecanismos de defensa, los cuales son las enzimas hidrolíticas, modificación del sitio activo, disminución de la permeabilidad de la membrana celular ante el antibiótico y las tan conocidas bombas de eflujo. Las bacterias tienen la capacidad de adaptarse, adquirir resistencia frente a los antibióticos y transmitir dichas resistencias de una bacteria a otra. Esta capacidad está dada por la transferencia horizontal de genes, que cuenta con tres mecanismos principales: la conjugación, transducción y la transformación. Ahora partamos con el primero de los mecanismos mencionados, la conjugación. La conjugación es el traspaso de plásmidos a través del pili sexual. Los plásmidos tienen la capacidad de otorgar ventajas adaptativas a las bacterias y que en este caso transfiere los genes que codifican para los mecanismos de resistencia anteriormente mencionados. ¿Y este proceso cómo ocurre? Primero se produce el contacto entre las bacterias a través del pilo sexual, facilitando la transferencia de una sola hebra del material genético de la bacteria dadora
hacia la bacteria aceptora, hasta finalmente completar su traspaso y poder terminar el ciclo, convirtiéndose ahora ambas en una bacteria con la capacidad de transferir plásmidos entre su especie. Otro mecanismo que tienen las bacterias es el mecanismo de transducción. Este va a corresponder a la transferencia del material genético mediada por un bacteriófago. Esta la realiza a través del ciclo lítico y del ciclo lisogénico. Está mediado por la acción de bacteriófagos, como ya mencioné, en donde estos se van a adherir a la superficie de la bacteria y van a inyectar su material genético dentro. Este ADN es leído por la bacteria y forma nuevas copias de fagos. Si la bacteria a la que infectó el bacteriófago es una bacteria con plásmidos, es posible que cuando se creen las nuevas copias del fago, en vez de incluir el material genético original del virus, se incluya una copia de plásmido bacteriano, y cuando éste infecte a nuevas bacterias, va a incluir dentro de su material genético genes de resistencia provenientes del plásmido. En este caso tenemos una explicación más gráfica con una animación del ciclo lítico. Por otro lado, en esta diapositiva también tenemos una manera más gráfica de explicarlo con una animación del ciclo lisogénico. Otro mecanismo que existe es el mecanismo de transformación. Este está dado por la incorporación de ADN extracelular por parte de la bacteria. Este ADN libre en el espacio extracelular puede ser de células previamente muertas. Lo que ocurre aquí es que la bacteria simplemente va a endositar material genético del exterior que puede o no tener resistencia a antibióticos. Por lo general, en un contexto de infección, hay muchas bacterias concomitantes, unas a otras, en donde se favorece un proceso de transferencia de resistencias. En este caso, podemos ver paso a paso lo anteriormente explicado de una manera más gráfica con una animación. Entonces, ¿cómo se va a expresar esta adquisición de gen en la bacteria? La bacteria, luego de adquirir estos genes, según algunos de estos mecanismos ya mencionados, pueden codificarse en distintos tipos de resistencia antibiótica por parte de las bacterias. Estos mecanismos pueden ser, por ejemplo, por enzimas hidrolíticas, en donde estas enzimas son las beta-lactamasas, las cuales hidrolizan al antimicrobiano en su unión peptídica endocíclica del anillo beta-lactámico, inhibiendo la acción del antibiótico ante el microorganismo. También puede ocurrir por la modificación del sitio activo, en donde un cambio de un aminoácido de la bacteria va a generar un cambio en el blanco. Generalmente este cambio se va a producir en el sitio de unión, de manera que va a disminuir considerablemente su afinidad por el antibiótico. Puede ocurrir también por la disminución de la permeabilidad de la pared celular ante el antibiótico, en donde diferencias de diámetro o disminución de la expresión de porinas van a bloquear el ingreso de agentes antimicrobianos. Y por último puede provocarse debido a bombas de flujo. Las bombas de flujo desechan el antimicrobiano desde el interior de la célula al exterior, sin la posibilidad de ejercer su actividad antimicrobiana. Los genes involucrados son MFA, relacionado con Streptococcus pneumoniae, y NORA, relacionado con Staphylococcus aureus, y MEX, que sería Pseudomonas aeruginosa. Son estos tres genes los responsables de la resistencia a los macrólidos. Por otro lado, acá tenemos el impacto de la transferencia de material genético sobre las bacterias. Las bacterias, al adquirir estos genes que ya mencionamos anteriormente, finalmente se expresan como diversos mecanismos de resistencia bacteriana, entre los cuales encontramos la mutación del órgano diana de los antibióticos, la inactivación de los antibióticos por acción de las enzimas y la expulsión de los antibióticos. Esto va a conllevar a un aumento de bacterias con un tratamiento limitado debido a su alta resistencia, y también va a conllevar a una disminución de la eficacia en los antibióticos. Como se puede observar en el cuadro en la parte inferior, gran parte de los antibióticos se les descubrió un mecanismo de resistencia muy cercano a las fechas de su aprobación por la FDA, como por ejemplo la penicilina G, que se aprobó por la FDA en 1943, pero su informe de resistencia fue hecho en 1940.
como la streptomicina, que se aprobó en 1947 y su informe de resistencia fue durante el mismo año. Acá tenemos la lista de la OMS de patógenos prioritarios, en donde la gravedad de esta resistencia a nivel bacteriano llevan a una gran preocupación dentro de la comunidad médica, ya que cada vez hay más patógenos bacterianos que son una amenaza epidemiológica y su tratamiento cada vez es menos efectivo. Como por ejemplo tenemos las pseudomonas aeruginosas, que son resistentes a las carbapenémicos, o el Staphylococcus aureus, que es resistente a la meticilina y a la vancomicina, siendo así un gran desafío para nosotros como químicos farmacéuticos ir contribuyendo al avance y a la mejora para el tratamiento de este tipo de enfermedades. Acá tenemos la bibliografía en la que basamos esta exposición, y acá tenemos que si quieren encontrar más información sobre el tema y conocer más, pueden visitar los siguientes links con la idea de que puedan interesarse en el tema y obviamente introducir mucha más información a esta importante temática. Con esto concluimos nuestra exposición y esperamos que sea un tema que aborde y que sea de interés de la mayoría de las personas que nos están escuchando. Muchas gracias.